Vamos ya a darle inicio a este modo Italia. Bueno, ya la música nos va llevando a aquella Italia, ¿no? ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Sandra? Buongiorno. Saludos a Buongiorno. todos los televidentes. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, Disfrutando de la jornada otoñal. disfrutando de la jornada otoñal. Hoy estuvo bastante fresquito Ujú. temprano, pero ahora ya está más agradable. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy interesante que a mucha gente le llama la atención, a todos creo que nos llama la atención cuando pasamos enfrente de las villas italianas que hay en Concordia. Son estas viviendas, estas casas majestuosas que siempre nos llenan de dudas y de preguntas, ¿no? Porque decimos, ¿cómo alguien pudo haber construido semejante monumento aquí en pleno centro de Concordia? Exacto, sí. Si bien la arquitectura de Concordia tiene que ver, de impronta italiana, tiene que ver mucho con lo que se llama la casa chorizo, que es otro tipo de estas casas con el zaguán y construidas a lo largo, con habitaciones y patios. Eso es lo más habitual en Concordia en cuanto a la influencia italiana, pero sí se destaca Concordia por la presencia de estas villas italianas. Que para que las tengamos aquí en Concordia y en otras ciudades, ¿no?, donde se da este fenómeno, es por un lado el poder económico para poder construirla, la necesidad social de validar el nuevo estatus al que se había accedido. Exacto. Y la gran mano de los constructores italianos, arquitectos o albañiles. El otro día justo con mis alumnos de Chiaroscuro hacíamos un recorrido por los edificios italianos, una clase en italiano, pero charlamos esto, ¿no?, que muchos decían arquitecto di titolo Sraviato, figuraban así inscritos en Concordia con el registro civil. No eran arquitectos, pero tenían la mano y realmente el saber fare, ¿no? Cómo construir. Y bueno, tenemos estas villas que son muy, muy lindas. Bellísimas villas italianas que, bueno, tienen su origen. Estábamos viendo, previo, por supuesto, a esta columna con Alejandro, un video del Palladio en Vicenza, Italia, ¿es así? Exacto. Que tiene mucho que ver también o ha influenciado mucho en lo que es la construcción de estas villas italianas. Sí, la villa italiana, el origen más remoto, tiene que ver con la casa romana, pero también la Domus Aurea de Nerón, que bueno, era una mansión que ocupaba gran parte de la ciudad de Roma, o un sector, digamos, de la ciudad de Roma. Pero luego en el Renacimiento, y particularmente de la mano de Palladio, y en esa hermosa ciudad que ahí se están viendo en las imágenes, Palladio, este gran arquitecto, desarrolló esta arquitectura renacentista y particularmente la villa italiana, que era pensada como un palacio de ciudad, pero muchas veces construido en el ámbito suburbano. Entonces tiene estas características como Villa Capra, que es esa que se está viendo en este momento, que está en las afueras de la ciudad de Vicenza, en una zona espectacular, fantástica desde el punto de vista del paisaje. ¿Suburbano también? Suburbana en este caso, ¿no? Uno tiene que ir caminando y en una callejuela parece, incluso uno parece ir, es aquella mansión de la película de Gladiador, bueno, entrar un gran camino y luego al final esta casa con mucha simetría, parece que uno está frente a una casa o a un templo griego, ¿no? Porque acá aparecen los valores del humanismo en las villas italianas, la simetría, la sobriedad, la columna. Siempre las columnas enfrente, ¿verdad? Algo que se repite mucho también en todo lo que tiene que ver con la construcción italiana. Desde ya, sí, lo italiano, lo academicista y particularmente en esta etapa del Renacimiento, que lleva a que las casas, en este caso, bueno, es una construcción en el centro de Italia, de Vicenza concretamente, y estas villas, ¿cómo llegan a Concordia? Bueno, porque hay una moda de construir este tipo de edificios durante el siglo XIX, que inspira muchas construcciones. Por ejemplo, la Casa Blanca en Washington también tiene una impronta de villa italiana. El Palacio de San José, que es cercano también a Concordia, tiene una influencia de las villas italianas. Y en Concordia tenemos varias de estas villas donde podemos apreciar los valores del humanismo, de la simetría, estos pórticos en algunos casos y la relación con la naturaleza. Muchas de estas villas se caracterizan por tener espacios con jardines muy importantes. Y hay también una mirada para entender esta construcción. Muchos de los propietarios de estos edificios eran personas de campo. Me refiero a la gente de Concordia, los propietarios originales, y de alguna manera valoraban, más allá del edificio en sí, un espacio con jardines donde pudiese haber plantas, y en algunos casos incluso, como es el caso de Villa Yolanda,
donde andaban también algunos animales del campo y tenían una pequeña huerta. Es decir, que era Exacto. muy valorado este vínculo que nace en el Renacimiento de arquitectura y naturaleza. Claro, luego, por supuesto, con el correr de los años, la ciudad, al ir ampliándose también, bueno, seguramente se habrán fraccionado estos espacios verdes en los que están emplazados esta villa. Veíamos recién la imagen, y se lo puede poner nuevamente el señor director, de Villa Yolanda, que se construyó en 1909. Lo que veía también en este transcurrir de la historia es que todas estas villas fueron construidas en muy, digamos, en muy poco tiempo una de Exacto, otra, ¿no? sí. 1905 Villa Teresita, 1909 Villa Yolanda, 1910 Villa Sorraquín, y Sí, así. exacto. Tiene que ver, por un lado, con que responden a una etapa de los movimientos artísticos, ¿no? Exacto. Tiene que ver con la influencia de la arquitectura italiana, tiene que ver con la influencia de esta forma de construir de villas italianas y porque muchas de ellas fueron construidas por los mismos arquitectos. En el caso de Villa Yolanda, el constructor fue Giuseppe Salvaterra, aunque Seguí era el arquitecto. Hay otras villas como Villa Sorraquín, como le llamamos, puede confundir con el barrio, pero en realidad es el nombre correcto para la casa Sorraquín, Exacto. que también fue construida por Giuseppe Salvaterra, y otras obras como la de Francesco Rocco, que construyó tanto aquí como en Salto, en Sao Paulo, en Buenos Aires. Por eso también la sucesión cercana en el tiempo. Exactamente. Bueno, decías de Salvaterra, ¿no? Y el arquitecto fue En el caso de Villa de Villa Yolanda, Yolanda. Seguí. Claro, veíamos, tiene en la parte de rejas, en la parte exterior, tiene unas enormes S, que puede estar relacionado también a eso, ¿verdad? Sí, en realidad los nombres de los arquitectos, que era muy habitual, el sello del arquitecto, Exacto. están en la parte superior, ¿no? Como un sello, y en el caso del portón, en el caso original, tuvo durante mucho tiempo el nombre de los Burmeister, que eran los dueños que construyeron Villa Yolanda, y durante mucho tiempo el nombre de AG por Antonio Garat. Bien, que fueron los dueños, no los constructores, pero sí quienes compraron la casa poco tiempo después y la mantuvieron como propietarios durante mucho tiempo. Era habitual que en las mansiones, no solo las villas italianas, las familias pusiesen las iniciales, ¿no? Se dan en el Palacio Arrobarrena y en muchas otras. Es verdad. Y decías algo muy interesante también al comienzo de esta columna que tiene que ver con la simetría que buscaban al momento de la construcción. Porque vemos que son casas que están muy perfectamente simétricas, ¿no? Sí, desde ya. No es exclusivo de las villas italianas, pero sí acá se da particularmente, como en este caso, Villa Sorraquín, que la vemos allí en la esquina de Pellegrini y Salta. Al pararnos en el frente se puede ver la loggia, que es esa serie de columnas apareadas, y claramente un eje de simetría, es decir, desde el portón directamente podemos ver esa simetría de manera constante, y no solamente eso, sino que esa misma loggia se repite como un espejo hacia el patio central, ¿no? Tiene forma de U esa casa, y quienes hayan podido acceder alguna vez lo sabrán, pero si no les cuento que esa loggia que se ve en el frente se replica como si fuera un espejo. Exacto. Algo similar sucede en Villa Teresita, ¿verdad? Sí, Villa Teresita que tanto el frente como la parte posterior también tiene, digamos, la misma construcción. Tuvieron en su momento la misma construcción. Bueno, lamentablemente las imágenes que vemos duelen, pero era la más paladiana. Es decir, si había una villa italiana en Concordia con influencia del Renacimiento y de este constructor, era Villa Teresita, porque además, como usted bien mencionaba, en su momento estaban exentas, es decir, sin construcciones a los lados, que hacía que se la pueda apreciar mucho más, y tenía un mirador imponente que daba hacia el norte, y bueno, esto también hacía que la vista desde allí sea magnífica, ¿no? Y realmente por las escalinatas, allí se ve el podio al que se accede por la escalinata, y el frente es como un arco de triunfo, es único en la ciudad de Concordia y en la región. Bellísimo. Es ese frente, y le daba este orden gigante, ¿no? Hacía acordar el orden gigante propio del Renacimiento y de arquitectos como Alberti. Y bueno, allí tenemos, luego, lamentablemente ahora desde el arco se ve el cielo, ¿no? Queda la cáscara de lo que fue esta villa italiana. Exactamente. Y si tenemos que hablar de materiales, Alejandro, ¿qué podemos decir? ¿Todas se construyeron con la misma metodología en materiales? Sí, por supuesto que en esa época muchísimo mármol, además de la disponibilidad del mármol, muchas veces, en algunos casos... Muchas escaleras. Muchas escaleras. En el caso del mármol de Carrara, bueno, es un mármol particular, traído de Italia, pero a veces había mármoles también de la región. Y hubo etapas en las que los constructores
traían los apliques que se traían desde Europa, se compraban como por catálogos, uno decidía qué aplique, qué adorno tener en el frente y se traían por catálogo. Luego, empresarios como Giuseppe Salvaterra, que además de constructor llegó a tener una empresa en la que se fabricaban estos apliques, bueno, permitía el desarrollo desde lo local, ¿no? Pero bueno, ahí vemos en el caso de Villa Teresita, además de Domingo Francesco Rocco, la fecha de construcción, aparecen unas figuras, ¿no? Figuras antropomorfas de mujeres en este caso, que son realmente solo ese detalle vale la pena para pararse enfrente y disfrutar y apreciar. No, es impresionante, bueno, el detalle, como bien decías, y la simetría que tienen este tipo de construcciones. Otrora es la mansión Marrosín, ¿puede ser? Morosini Anderson. Ahí está. Es una familia tradicional de Concordia y particularmente el coronel Anderson, que luchó junto a Urquiza en el Ejército Grande. Y bueno, estas tierras, originalmente parte de estas tierras donde se construyó la mansión, habrían sido donadas por Urquiza a su amigo Anderson, y luego la hija se casa, ¿no? con el coronel, con Anderson justamente, y este es el matrimonio que construyó la casa, y bueno, se ven las iniciales, creo que están todavía las iniciales de los apellidos de este matrimonio ahí, en el portón, justamente se está mostrando ahora. Un casamiento muy particular, con pétalos de rosas en el camino, algo de esa historia me enteré también. Hay descripciones, sí, hay descripciones de lo que habría sido el casamiento. Pensemos que en ese momento no era catedral, pero sí la parroquia San Antonio, que está a 4 cuadras, más o menos, porque está al 425 esta casa de calle Urquiza. Se habría puesto una alfombra roja que engalanó el traslado de los novios y la familia con pétalos de rosa. No sabemos si realmente fue exactamente así, pero siempre detrás de este tipo de leyendas urbanas sabemos que habla de por lo menos el nivel social y el tipo de actividades sociales a los que esta familia estaba acostumbrada. Muy, muy importante esto de poder mostrar, ¿no? Mostrarse a la sociedad, por eso esta majestuosidad en las construcciones también. Exacto, pensemos que por un lado el hecho de construir una casa importante, estas familias que ponían inmigrantes, gente de campo, bueno, que se habían aburguesado de alguna manera y querían mostrar el lugar al que pertenecían. Y siempre la arquitectura italiana y aquella academicista que muestra solidez, que muestra trayectoria con el paso del tiempo, ha servido a los sectores que han querido mostrar un nuevo espacio, les ha servido para mostrar esta pertenencia a los sectores tradicionales. Así que por eso son muchos factores que jugaron allí para que podamos contar en ese momento con la construcción de este tipo de edificios. Son patrimonio arquitectónico, ¿verdad? Son, ¿Todas ellas? Todas las villas italianas que hay en Concordia han sido nombradas como parte del patrimonio arquitectónico, en particular estas que se están mostrando en imágenes. Y bueno, para hacer algún tipo de modificación, por ejemplo esta, ¿no? Que estamos hablando de Villa Yolanda. Hay gente que está viviendo allí, por supuesto, y para hacer una modificación tienen que pedir una especie de permiso en particular para, supongamos, hacer, no sé, una pared medianera o alguna cuestión que tenga que ver con modificaciones que se hagan en este edificio, ¿no? Sí, cuando son edificios patrimoniales hay una normativa que implica que se debe tener cuidado con la refacción, a veces de los interiores, pero fundamentalmente del exterior. Villa Yolanda es un caso que, por suerte, en los últimos años, después de tanto abandono, es una casa que se ha empezado a recuperar. Es una alegría, ¿no? Verla, se la ve cuidada. Se la ve cuidada, se la ve mucho mejor. El contraste es Villa Teresita, ¿no? Que es desde hace muchos años. Se la empezó a demoler para construir allí un edificio, quedó todo a medias. Pero ha sido un lugar donde, desde juntaderos hasta peleas de gallos, ha habido de todo ahí en ese lugar, y también basurales, entonces para los vecinos es un problema. Ojalá, creo que por un lado, para este tipo de cuestiones patrimoniales me parece que siempre se tienen que juntar distintos sectores de la sociedad. La academia, por un lado, difundir la importancia del patrimonio. Desde el Estado, sea municipal o de otros niveles, acompañar con normativas o con leyes según corresponda, hacer que se cumplan, y bueno, cuando es posible también desde los sectores privados, no es fácil, ¿no? En estos tiempos, con una inversión que permita lo nuevo, porque Villa Teresita en este caso puntual, el frente es casi lo que queda, pero manteniendo eso, creo que a cualquier edificio que se construya nuevo en la parte trasera
como hay tantos casos en Concordia y muchos en Buenos Aires, edificios enormes, detrás de fachadas espectaculares. Exacto. Creo que le daría una característica singular y bueno, es la manera, Sería ¿no? un gran atractivo para Concordia también. Exacto. Primero, yo siempre digo, el patrimonio para los locales, para que los concordienses lo Sí. disfrutemos. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista turístico, tener edificios que se mantienen y que están en condiciones, porque claramente esto no se puede mostrar. No, Pero sí, si es muy triste se lo verlo de esta recupera, manera. creo que es para orgullo nuestro, de los concordienses, y juntamente y al mismo tiempo un espacio más para mostrar a quienes nos visitan. Ujú, sin duda que es así. Bueno, Alejandro, te agradezco muchísimo el que estés acá, ¿eh? Siempre es bueno escucharte. Bueno, un placer y bueno, charlar con ¿Tenemos vos. palabra para hoy, para cerrar? ¿Sabes que no pensé en ninguna palabra? Ah. Hoy no pensé. Pero bueno, podríamos pensar dos A palabras ver. que tienen que ver con esta etapa. Hablamos del Renacimiento, así Bien. que Rinascimento, que Ajá. tiene que ver a su vez con otra palabra que es un risorgimento. Así que jugar con dos palabras. Rinascimento, que es el renacimiento, y risorgimento, que es como una Un vuelta, resurgir. un resurgir. Así que bueno, estos valores de la antigüedad clásica resurgen constantemente, no solamente durante el Renacimiento italiano, sino toda vez que se quiere buscar algún valor que tiene que ver con la solidez, con la trayectoria, se recurre al Renacimiento y a la antigüedad clásica. Perfecto, gracias Alejandro por A estar acá, vos, un un gusto. placer, ¿eh? Gracias. Nosotros nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos enseguida.